Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con los volúmenes de sólido, es decir, con el método de las rebanadas, donde vamos a ver el método del disco. Antes de ver en qué consiste el método del disco, tenemos que hacer un pequeño repaso al método de las rebanadas y recordar que cuando tenemos un sólido que no es un cilindro recto, porque si es un cilindro recto ya sabemos que tenemos esta ecuación de aquí. Bueno, pues ¿cómo obtenemos nosotros este volumen? Ya sabemos que lo tenemos que dividir en pequeñas rebanadas y una vez que lo dividimos en pequeñas rebanadas, bueno, pues tenemos que obtener el volumen de cada rebanada empleando esta ecuación de aquí. Ahora, como vamos a emplear esta ecuación que pertenece a los cilindros rectos, y aquí no tenemos un cilindro recto, realmente lo que vamos a conseguir es una aproximación del volumen de cada rebanada. Y como lo tenemos que hacer con cada rebanada, ya sabemos que tenemos la suma de Riemann. Ahora bien, haciendo que el ancho de la rebanada más gruesa tienda a cero, o lo que es lo mismo que la norma tienda a cero, ya sabemos que aquí obtenemos un límite cuando la norma tiende a cero y eso ya sabemos que es igual a la integral definida y con ello vamos a obtener el volumen del sólido. Ahora bien, ¿cuál es el problema de todo esto? El problema es encontrar el área de la sección transversal y ahí entra en juego el método del disco. Con el método del disco nosotros vamos a obtener fácilmente el área de sección transversal. Nuevamente aquí tenemos un eje y aquí tenemos una región que está acotada bajo la gráfica de esta función y sobre este eje. ¿Cómo obtenemos nosotros el volumen de este sólido? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es hacer girar esta región sobre este eje. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener este sólido. Y como digo, ¿cómo obtenemos nosotros su volumen? Bueno, pues ya vamos a ver que al haber hecho girar esta región sobre este eje, lo que obtenemos aquí realmente son discos y nosotros ya sabemos obtener el área de un círculo. Bueno, pues gracias al método del disco, al haber hecho girar esta región sobre este eje, como digo, como aquí obtenemos discos, ya sabemos obtener el área de sección transversal. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente y antes de nada vamos a hablar de los sólidos de revolución. Nos dice lo siguiente, que si una región R en el plano XY se hace girar alrededor de un eje L, bueno, pues que se genera un sólido denominado sólido de revolución. Y para que lo veáis, aquí lo tenemos. Aquí tenemos esta región que está acotada bajo la gráfica de esta función y sobre este eje. Bueno, pues si hacemos girar esta región sobre este eje, obtenemos este sólido de aquí. Bueno, pues a este eje se le conoce como eje de revolución y al sólido resultante, bueno, pues se le conoce como sólido de revolución. Bueno, pues todo lo que nos está diciendo aquí es lo siguiente, que cuando tenemos que obtener el volumen de un sólido, ya sabemos que tenemos que emplear la integral definida, pero ya sabemos que lo difícil es obtener la función con la que obtenemos el área de sección transversal. Ahora bien, nos dice que en el caso de encontrar el volumen de un sólido de revolución, siempre es posible encontrar esa función porque el eje en cuestión realmente es el eje de revolución L. Vemos que al rebanar el sólido por medio de los dos planos paralelos perpendiculares al eje de revolución, el volumen de las rebanadas resultantes del sólido, bueno, pues que se pueden aproximar por cilindros circulares rectos que son discos y arandelas. Bueno, pues como digo, si nosotros hacemos girar esta región sobre este eje de revolución, lo que obtenemos es este sólido y las rebanadas, bueno, pues ya nos dice que tienen formas de disco, o tienen formas de disco o tienen formas de arandela, que eso lo veremos en el siguiente vídeo. Bueno, pues como nosotros sabemos cómo obtener el área de una arandela y también el área de un círculo, como con eso ya tenemos realmente el área de sección transversal, nosotros ya sabemos cómo obtener el volumen del sólido. ¿Cómo construimos nosotros esa integral? Vamos a verlo rápidamente. Partimos de esta región que está acotada bajo la gráfica de esta función y sobre el eje X. En este caso, bueno, pues si le hacemos girar sobre el eje X, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener más o menos este sólido, este de aquí. ¿Cómo obtenemos nosotros su volumen? Bueno, pues como esto lo hemos dividido en pequeñas rebanadas, tenemos esta rebanada resultante. Bueno, pues ya sabemos que al haber hecho girar esta región sobre este eje X, aquí lo que obtenemos realmente es un disco. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Nos dice lo siguiente, que sea P una partición de este intervalo cerrado y sea esta X cualquier número en este subintervalo cerrado. A medida que el elemento rectangular de ancho y altura, ya vemos que es el valor funcional para este punto en concreto, gira alrededor de X, se genera un disco sólido. Y ya lo vemos, aquí tenemos esta región, la hemos dividido en pequeñas rebanadas y nos vamos a centrar solo en una rebanada. Bueno, pues si lo hacemos girar sobre este eje X, ¿qué obtenemos? Obtenemos este disco de aquí. Aquí tenemos su ancho y aquí tenemos el radio que pertenece a evaluar esta función para este punto en el que nos encontramos. Y como hemos dividido esta región en diferentes
rebanadas, bueno, pues este es el resultado realmente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que obtener el volumen de cada rebanada. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues nos dice lo siguiente, que la sección transversal del sólido determinada por un plano que corta la superficie en este punto, realmente es un círculo de radio que ya vemos que corresponde al valor funcional para este punto en concreto. Y así el área de la sección transversal ya vemos que corresponde a esta ecuación de aquí que tenemos, pi por r al cuadrado, pero ya vemos que el radio realmente es este valor funcional para este punto en concreto. Bueno, pues aquí tenemos la fórmula del área. Bueno, pues como ya tenemos realmente el área de sección transversal, el volumen del cilindro circular recto o disco sólido de radio igual al valor funcional para este punto en el que nos encontramos y la altura es igual al ancho de cada disco, es igual a pi por r al cuadrado por la altura, o lo que es lo mismo a esta ecuación de aquí. Simplemente, como ya sabemos que r es igual a este valor funcional y que h corresponde al ancho de cada subintervalo, bueno, pues ya vemos que para obtener el volumen de cada disco tenemos que emplear esta fórmula de aquí. Ahora bien, como lo tenemos que hacer para todos los discos, ya sabemos que llegamos a la suma de Riemann. Pero haciendo que el ancho del disco con mayor grosor tienda a cero, lo que es lo mismo que la norma tienda a cero, ya sabemos que como obtenemos este límite y es igual a esta integral definida, con esto que obtenemos el volumen total. Esto de aquí de la derecha. Como digo, aquí tenemos las sumas de Riemann, pero haciendo que la norma tienda a cero, como obtenemos esta integral definida, ¿qué es lo que estamos obteniendo? El volumen total. Bueno, pues como digo, gracias al haber hecho esto, al girar esta región sobre este eje X, hemos obtenido realmente un disco y nosotros ya sabemos cómo obtener el área de ese disco. Ya sabemos que tenemos pi por r al cuadrado. Ahora bien, ¿cuánto vale r? Bueno, pues ya sabemos que corresponde a este valor funcional para este punto en concreto. Bueno, pues ya habíamos visto que realmente aquí tenemos el radio, como lo tenemos que multiplicar por pi. ¿Qué obtenemos con esto? Obtenemos el área. Ahora bien, como estamos con el volumen para este disco en concreto, ya sabemos que le tenemos que multiplicar por el ancho del disco. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener el volumen de este disco en concreto. Ahora bien, como lo tenemos que hacer con todos los discos, ya sabemos que tenemos la suma de Riemann y haciendo que la norma tienda a cero, o lo que es lo mismo que el ancho del círculo con mayor grosor tiende a cero. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener este límite que ya sabemos que es igual a esta integral definida. Bueno, pues recordar lo siguiente, que radio es igual al valor funcional al cuadrado. Bueno, pues teniendo todo esto claro, vamos a realizar unos ejercicios y nos dice lo siguiente, que tenemos que encontrar el volumen del sólido formado al girar alrededor del eje X, la región acotada por las gráficas de y es igual a la raíz cuadrada de X, y es igual a 0 y x es igual a 4. Bueno, pues ya vemos que nuestro intervalo va desde 0 hasta 4 y para que lo veáis, bueno, pues simplemente tenemos que realizar la gráfica de esta función hasta llegar a 4. Bueno, pues aquí la tenemos. Tenemos que encontrar el volumen para el sólido formado al girar esta región sobre este eje X. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener este sólido de aquí. Bueno, pues realmente tenemos que encontrar todo este volumen. ¿Cómo lo hacemos? Ya sabemos que tenemos que partir toda esta región en diferentes rebanadas y nos vamos a centrar solo en una rebanada. Ya sabemos que al hacerlo girar obtenemos un disco y para que lo veáis, aquí lo tenemos. Aquí tenemos nuevamente esta región que si la hacemos girar sobre el eje X, ya vemos que esta rebanada es este disco de aquí. Ya vemos que el radio pertenece al valor funcional para este punto en concreto y que el ancho del disco, bueno, pues ya sabemos que pertenece al ancho de este subintervalo. ¿Cómo obtenemos el volumen de este disco? Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Si el radio es igual a este valor funcional para este punto en concreto, ¿cómo obtenemos el área? Ya sabemos que tenemos pi por radio al cuadrado. Bueno, pues aquí tenemos el área de este disco en concreto. Y recordar que la función es la raíz cuadrada de x, o lo que es lo mismo, x elevado a 1/2. Bueno, pues teniendo todo esto claro, ¿cómo obtenemos este volumen? Como digo, ya sabemos que tenemos este área por el ancho del disco. Y para que lo veáis, aquí lo tenemos. Ya sabemos que tenemos este área, pero ya sabemos que la función realmente es la raíz cuadrada de x, o lo que es lo mismo, x elevado a 1/2. Bueno, pues aquí lo tenemos, pero recordar que lo estamos elevando al cuadrado porque se trata del radio. Y como estamos con el área, ya sabemos que tenemos pi por radio al cuadrado. Bueno, pues esta función la tenemos que elevar al cuadrado. Si la elevamos al cuadrado, ya vemos que esto
se cancela. ¿Y qué nos queda? Nos queda simplemente pi por el punto en el que nos encontramos. Y con esto, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener este área de aquí, que al multiplicarle por el ancho del disco, obtenemos el volumen de este disco en concreto. Y como lo tenemos que hacer con todos los discos, bueno, pues haciendo que la norma tienda a 0, ya sabemos que vamos a encontrar el volumen de este sólido. ¿Y qué formamos con eso? Ya sabemos que formamos la integral definida. Aquí la tenemos. Recordar que aquí tenemos el volumen para un disco en concreto. Y aquí ya sabemos que tenemos el volumen de todo el sólido. Aquí tenemos pi y aquí tenemos x. ¿Cómo obtenemos nosotros esta integral definida? Ya sabemos que pi la retiramos de la integral. Y evaluando la integral indefinida para x, ya sabemos que tenemos x al cuadrado entre 2. Esto que veis aquí, bueno, pues empleando el teorema fundamental de cálculo, ya sabemos que esta x la sustituimos por 4, luego la sustituimos por 0 y lo restamos. Recordar que cuando tenemos 0 y solo tenemos una x, bueno, pues ya sabemos que esto es igual a 0. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Ya vemos que tenemos 4 por 4 es igual a 16, entre 2 es igual a 8. Bueno, pues ya vemos que 8pi es el volumen de este sólido de aquí. Vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Bueno, pues nos dice que tenemos que demostrar que el volumen de una esfera de radio R realmente es igual a 4 tercios por pi por R al cubo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues como ya sabemos que partimos de una región y la tenemos que hacer girar sobre un eje, bueno, pues vamos a partir de la media esfera. Aquí tenemos media esfera que si la hacemos girar sobre este eje X, ya sabemos que tenemos la esfera completa. Ahora bien, recordar que esta esfera la estamos dividiendo en pequeñas rebanadas. ¿Y qué obtenemos al haberlo hecho girar sobre este eje? Aquí ya sabemos que obtenemos discos. Bueno, pues para que lo veáis, aquí tenemos la gráfica, ya sabemos que vamos desde menos R hasta R. Y como digo, solo vamos a usar medio círculo o media esfera. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la tenemos que hacer girar sobre este eje. Bueno, pues al hacerla girar ya sabemos que vamos a obtener el círculo completo. Y al haber hecho girar esta región sobre este eje, ya sabemos que aquí la rebanada es igual a un disco. Y para que lo veáis mejor, aquí lo tenemos. Como digo, aquí tenemos esta rebanada, que si hacemos girar esta región sobre este eje X, ya vemos que la rebanada es igual a un disco. ¿Cómo obtenemos nosotros el área transversal para este disco? Ya sabemos que el radio es igual a este valor funcional para este punto en el que nos encontramos. Eso significa que necesitamos la función y. ¿Cómo obtenemos nosotros la función y? Ya sabemos que tenemos lo siguiente, tenemos x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Despejando para y, aquí tenemos la función. Bueno, pues evaluando esta función en este punto, lo que vamos a obtener es el radio del círculo. Bueno, pues como digo, aquí tenemos, y me he equivocado, aquí es y. Bueno, pues como digo, aquí tenemos la función. ¿Cómo obtenemos nosotros el área de la sección transversal? Ya sabemos que tenemos pi por r al cuadrado. ¿Cuánto vale r al cuadrado? Ya sabemos que es el valor funcional para el punto en el que nos encontramos, elevado al cuadrado. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora bien, ¿cuánto vale la función? Ya vemos que es la raíz cuadrada de r al cuadrado menos x al cuadrado. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución llegamos a esto. Aquí tenemos la raíz cuadrada y está elevada al cuadrado. Ya sabemos que esto se cancela y nos queda esta parte de aquí que pertenece al área de este disco en concreto. ¿Cómo obtenemos su volumen? Ya sabemos que le tenemos que multiplicar por el ancho del disco. Aquí lo tenemos. Ahora bien, como lo tenemos que hacer con todos los discos, ya sabemos que llegamos a la suma de Riemann, haciendo que la norma tienda a 0, llegamos a esta integral definida. ¿Cómo le damos solución? Ya sabemos que tenemos que obtener la integral indefinida para esta función de aquí, y para ello ya sabemos que tenemos que retirar la constante de la integral definida, y como digo, tenemos que obtener la integral indefinida de esto. Ya sabemos que aquí estamos con respecto a x. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos x, y aquí tendríamos x al cubo entre 3, esto que veis aquí. A partir de aquí, como le damos solución, tenemos que emplear el teorema fundamental de cálculo, es decir, sustituir estas x por r, luego sustituirlas por menos r y restarlas. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya vemos que aquí tenemos r al cubo y aquí tenemos r al cubo entre 3. Y aquí en esta parte ya vemos que tenemos menos r al cubo, pero menos por menos es más. Y en esta otra parte ya vemos que tenemos menos por menos es más, pero luego les multiplicamos por menos y queda negativo. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que unir términos iguales o similares, estos de aquí, y obtenemos este resultado. Bueno, pues ¿cómo continuamos? Ya sabemos que tenemos que multiplicar por esta fracción de aquí, 3 tercios. ¿Y qué obtenemos? Bueno, pues ya vemos que para la primera fracción obtenemos 6 por r al cubo entre 3.
Y la segunda fracción es la misma. Ahora, como tenemos el mismo común denominador, ya sabemos que podemos realizar la resta. Al realizar la resta, llegamos al volumen de la esfera, que ya vemos que es 4 pi tercios por r al cubo. Bueno, pues ya vemos que gracias al método del disco nosotros podemos obtener el área de sección transversal. Y una vez que obtenemos el área de sección transversal, ya sabemos formar la integral definida y darle solución. Una vez que le damos solución, obtenemos el volumen del sólido. En el siguiente vídeo que vamos a ver el método de la arandela, es decir, tenemos una región acotada por dos gráficas, aquí tenemos el eje de revolución. Bueno, pues si hacemos girar esta región sobre este eje de revolución, vamos a obtener este sólido. Ahora bien, como lo hemos dividido en rebanadas, vamos a ver que realmente esta rebanada de aquí corresponde a una arandela y nosotros ya sabemos cómo obtener el área de una arandela. Bueno, pues como digo, eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Bueno, pues hasta aquí este vídeo y como digo, ya en el siguiente vídeo vamos a ver el método de la arandela. Hasta la siguiente.